La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y recibimos ya a Antonio Miranda en el contexto psicológico. Toño, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Y hoy el tema, pues tiene mucho que ver con la celebración dentro del calendario de la religión católica, es el Día de la Virgen de Guadalupe, y el tema va a estar vinculado a cómo la fe te sostiene, cómo las creencias religiosas en algún momento dado pueden apuntalar tu vida. ¿Qué tal, Marcela, licenciado, amable auditorio? Buenos días. Sí, hablamos de un tema relacionado con el festejo y la celebración católica del Día de la Virgen de Guadalupe, y hablamos en un momento de nuestra sociedad donde estamos un poquito deprimidos, donde existen ciertos factores sociales que han contribuido a que padecimientos se vuelvan recurrentes, como la depresión, la ansiedad, la tristeza, el estrés, la incapacidad que tenemos, que lo hemos platicado en algún otro momento, de estar con nosotros mismos y de conocer nuestras necesidades. Y sobre todo esto de que se denomina, los psicólogos especialistas en el área hablan del sentido de vida. La vida por sí misma está hecha de duelos constantes, ¿no? Duelos que elaboramos y que a veces los dejamos pendientes. El duelo más importante que tenemos obviamente es el de la muerte, pero hay que los hijos crecen, que los padres mueren, que la familia se dispersa, uno va creciendo, ya no es el mismo, tiene una edad cada vez mayor. Entonces son pequeños duelos, que el duelo, como decimos, el primordial es la muerte. Entonces hay estudios muy significativos y muy serios, sobre todo, que nos hablan que la fe en el ser humano es indispensable, así lo determinan ellos, para vivir de una manera más adecuada el duelo. ¿Fe en qué? Fe en Dios, fe en Buda, fe en la energía, fe en algo que pensemos nosotros que nos lleve a trascender y a decir que no nada más en esta vida y no nada más la tristeza forma parte de la vida, sino también la esperanza. Entonces, el recordar hoy, sobre todo un pueblo que el 85-80% somos de creencia católica, pues sí representa algo importante este festejo del día 12 de diciembre de cada año, y curiosamente pues empieza con un maratón que luego lo pudiéramos asociar con un poquito de la dependencia a esa misma creencia, que es la ingesta enorme de alcohol, que es un tema muy relacionado a lo de la fe. Pero en el tema positivo, pues siempre será importante tener algo en que creer y pensar que nuestra vida tiene una trascendencia, y si no trascendencia, al menos esperanza. Uh-huh. Sí, sin duda alguna, pues la fe ha sostenido al mundo, ¿no? La fe desde la diversidad de credos religiosos que existen. Pero fíjate que yo ayer escuchaba dentro de la barra de programas hablados de Grupo Radio Estéreo Mairán, un programa que conduce nuestra compañera Alejandra Soto. Tenía un invitado y él decía que no se puede crear vida espiritual si no hay vida religiosa. Y me llamó mucho la atención, y me gustaría que tú nos dijeras si realmente es así, si tú consideras que es así, si necesariamente la espiritualidad va de la mano de una creencia. Pues realmente no. Yo pensaría que el ser una persona espiritual luego la hemos encaminado a ciertos credos específicos. Pero nosotros podemos ser personas buenas en esencia, generosas, nutricias, como dicen los psicólogos, personas vinculadas de una manera más generosa, cooperativa, en una sociedad ayudando más a los demás, y no necesariamente tendría que ser una persona con una creencia. Se supone que con nosotros el tema somos personas biopsicosociales. El tema de la espiritualidad entraría en la parte necesaria para el ser humano, pero no entrar en este dogma de tienes que creer en determinada situación. Lo podemos ver incluso en personas que no son creyentes, pero son creyentes en estos temas de energía, de vinculación, de generosidad, de participación.
Entonces yo creo que sí, el tema de estar completos y tener la espiritualidad en el sentido amplio de la palabra sí sería necesario, pero no es el creer en cierto tipo de deidades, de personas, o tener una creencia estereotipada, porque siempre el tener este nivel de participación y vinculación con los demás seres humanos es lo que creo que nos hace mejores seres humanos y no solo individuales, ¿no? Sí. ¿Cuándo la fe deja de ser fe para convertirse en fanatismo? Cuando se utiliza para la coerción, para la manipulación y para el chantaje. Hay que recordar que en nombre de la fe se han librado guerras, batallas, los crímenes más atroces que tiene la humanidad, tiene memoria la humanidad, pero se vuelve ese control cuando, como es una situación de poder, donde la gente se brinda y se está ligada a ese personaje, en este caso hablamos de Dios, para los que somos creyentes, pues es lo más importante. Pero luego cuando la gente te empieza a decir que en ese nombre de ese personaje tú tienes que dejar tu identidad, tienes que dejar todo, entonces empieza a perder tu voluntad. Lo que hay que entender en la fe es una voluntad consciente de creer en alguien que está por encima de nosotros y nos da sentido. El fanatismo es creer que alguien en nuestra misma jerarquía va a dominar nuestra vida. Entonces hay que entender que la fe con seducción, o sea, la fe originalmente no necesita coerción, pero la fe cuando tiene coerción y es utilizada para manipular, pues se crean incluso fanatismos que te promueven la muerte como manera de llegar a Dios con la idea de que hay que matar a los demás, agredir a los demás, eliminar a los demás, no tener tolerancia con los demás porque somos los elegidos. Entonces creo que cualquier fe o cualquier religión que diga que hay que eliminar y no tolerar a los demás está controlando y está haciendo que las cosas se vayan más bien chuecas que derechas. Uh-huh. Ahora, bueno, el fervor por la Virgen de Guadalupe es indudable en este México nuestro, ¿no? Y la pregunta sería, las peregrinaciones, estos actos de fe, de acompañar a la Virgen en la misa de gallo, de hacer las reliquias, de danzar, etcétera, etcétera, algo que veremos que se repite en muchos lugares de nuestra ciudad, de manera muy particular este tema de las reliquias. Tal vez quienes nos escuchan desde fuera, pues no saben ni siquiera lo que es una reliquia, o lo tienen conceptuada como, pues la mayoría, la reliquia es esto que va y se le coloca a un santo después de realizado un milagro, y entonces hay manifestaciones de diversa índole. Yo he visto reliquias que tienen que ver con zapatitos o tienen que ver con algunos otros objetos o prendas de alguna persona que ha sido sanada o beneficiada con la intersección de la Virgen o de algún santo en particular. Esto, lo que te pregunto, ¿de qué nos habla, Toño, este fervor por la Virgen de Guadalupe de los mexicanos? Mira, muchos incluso expertos en el manejo de la mente y el análisis de esto dicen que esto nos ubica como un país subdesarrollado y un país manipulable y un país que no va a ningún lado porque creen cosas que incluso no existen, dicen esos estudios. Yo me iría por el lado mucho más de la fe, mucho más productivo, mucho más emotivo, incluso hasta romántico, ¿no? Es esta gran capacidad que tiene el mexicano de estar en la unidad, de creer que existe algo más allá de su responsabilidad que puede elegir, que ahí es donde viene la idea de que la responsabilidad del mexicano se le deja a la Virgen de Guadalupe y lo que la Virgen quiera. No, yo lo vería del lado de la creencia, del sentido de vida y de la trascendencia, que se liga mucho a este Día de Muertos, donde el mexicano dice, sí creemos que hay algo más después de esto, sí creemos en la esperanza, y nosotros como mexicanos tenemos una condición muy padre, que es la ayuda y la cooperación. El problema, que lo hemos también hablado en algún otro momento, es que los mexicanos luego nos unimos en la desgracia y adoramos a personajes ya muertos. Aquí la realidad, yo diría, en la espiritualidad, pues sí tenemos un componente bastante alto, que muchos gobiernos, que muchos momentos se ha manipulado,
se ha utilizado y se ha chantajeado, incluso seducido esta parte, pues ya es más por los personajes políticos y maquiavélicos, pero en realidad la fe es algo puro, y yo siento que ahí es donde entra la parte de la poca disciplina que tenemos. Hay que entender que la fe es disciplina, o sea, la fe no nada más es creer, es una disciplina que estamos trabajando constantemente y probando incluso ante momentos y situaciones difíciles, pero es una de las disciplinas más grandes, le pudiera llamar yo, que tiene el mexicano. Ahí tú vas a donde hay una virgen puesta en una colonia de índices de violencia altísimo, ni se raya, ni se toca, está todo limpio. Entonces nos habla, yo creo que de esa parte profunda mexicana de esperanza, de cohesión y la creencia de que podemos estar mejor. Entonces yo me iría más por ese lado, el mexicano creyente, cooperador, y que sobre todo tiene trascendencia y esperanza. Yo creo que eso nos ha mantenido durante tanto tiempo con gobiernos tan malos, tan desastrosos, que nosotros nos sigue manteniendo la esperanza, que mucha gente dirá, pues esa esperanza ya cae en la tragedia, ¿no? Claro. Toño, me gustaría volver un poco a la cuestión de cuando la fe rebasa los límites y se convierte en fanatismo. Y esto viene a cuento por la misa que celebró el cardenal Juan Sandoval Íñiguez en el Estadio Azul, donde sugirió que por pecados como el aborto, el feminismo y la corrupción hay terremotos en México. Incluso reiteró la culpabilidad de las mujeres al ser víctimas de violaciones, y me llamó la atención este punto que menciona la nota, de que mientras el cardenal hablaba, 4 integrantes de las hermandades de penitentes encruzados y flagelantes de Taxco, así se denominan, ubicados en cada punto cardinal de la cancha, se autoflagelaba y se sangraban la espalda. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo lo interpretas, Toño? Sí, no, aquí es cuando deformamos el concepto de la fe. Hay que entender que la fe, como lo decimos, es una disciplina y requiere información. O sea, nosotros tener fe y tener información implica que uno pues lea, que se informe y que sepa, pero cuando tenemos fe y hay ignorancia, hay la posibilidad de la manipulación. Es ahí donde entran personajes que asocian dos cosas que nada tienen que ver, el terremoto con la situación de los pecados. Ahí es donde mucha gente entra en el fanatismo, y hay que recordar que el fanatismo implica una baja autoestima, una desinformación y una enorme necesidad de ser reconocido, que mucho del mexicano actual tiene este tipo de cosas, pero bendita desinformación que hace que nos manipulen. Ahora, no estamos hablando que nada más pase a nuestro país. Vamos a Estados Unidos, y en Estados Unidos hay cierta información que luego ponemos a candidatos, a presidentes que predican el racismo y predican la supremacía sobre los demás. Entonces sí tenemos esa tendencia del ser humano a tener el poder, a manipular y a decir que uno es lo que uno cree y lo que uno piensa es lo único que existe en el mundo. Entonces, pues nada que ver los terremotos, y sobre todo un tema tan delicado como los feminicidios, decir que luego los pecados son los que hacen que todo mundo, todas las mujeres estén viviendo este tipo de cosas, es otra vez revictimizar a las mujeres diciendo que ellas son culpables de sus propios, de las agresiones que reciben. Entonces a mí se me hace muy grave, porque habrá mucha gente que sí lo crea porque lo dijo la persona que está encumbrada como la máxima autoridad, cuando en realidad es una persona que tiene tendencia más bien al racismo y no a la creencia de permitir, ¿no? Pero además que es un personaje polémico y bueno, se ha aventado cada declaración que la verdad de las cosas es que pues yo no sé si darle más jugada todavía a lo que ha dicho, porque finalmente por uno pagan todos, ¿no? O sea, el juicio es si él es igual, todos los demás sacerdotes son iguales. Si él se comporta de una manera, todos los demás se van a comportar igual, y no necesariamente. Hay diferencias muy importantes. Ahora, la fe, más que una disciplina, la fe es una virtud.
Y es una virtud que se estimula, por supuesto, que se acrecenta con el estudio, con la práctica religiosa, y con todo lo que significa el acercamiento de alguien que realmente cree, porque finalmente fe es creer, en Dios. Y con los tiempos como están, los tiempos de redes sociales, los tiempos de pasar de muchas cosas, donde la espiritualidad a lo mejor está más vinculada con la tierra, con el universo, con la creación, independientemente de quién haya sido el autor de la creación. ¿Te parece a ti que estamos viviendo una crisis de fe? Me parece que sí estamos viviendo una crisis de fe. Ahorita sí, claro. Es una crisis de fe porque aparte de que estamos desinformados, aparte de que tenemos estos personajes que sobre todo desvirtúan todo esto, sí creo que tenemos una crisis de fe porque hemos entrado en una etapa de la inmediatez que se critica mucho a esta generación millennial, ¿no? De ¿sabes qué? Es que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser demostrable, todo tiene que ser placentero y todo tiene que ser inmediato. Hay que recordar que una de las cosas importantes de la fe es que tiene trascendencia y tiene duración. O sea, uno tiene en algunos momentos los que estamos más cerca de la religión católica, por decir una de ellas, el cristianismo, sí tenemos que tener cierta creencia y tener cierta tolerancia, esperanza y esperar por la vida misma que los resultados no se dan inmediatamente, pero los resultados a la larga se van a dar. Esa es parte de la fortaleza que tiene la fe, que al final del día vas a estar mejor, y al final del día vas a tener algo, alguien o una situación que te acompañe. Pero pues si estamos educando a chavitos que todo es en la mano, todo es rápido, todo es inmediato, porque hay que satisfacerlos, pues en lo que menos van a creer es en una fe. Lo que van a creer es en la fe en el dinero, en el poder, en lo rápido, en todo este tipo de cosas que nos ha creado esta sociedad tecnológica que lo que menos profesa es la fe. Pero por otro lado tenemos a todas estas líneas de pensamiento, de la energía, de todo este tipo de cosas que luego también hay gente ahí que se aprovecha y que entra en el fanatismo y ahora dice hay que suicidarnos 28,000 personas porque Dios nos está esperando. Por eso es importantísimo la información y fomentar en nuestros hijos y en nuestros alumnos y en nuestra misma familia la paciencia, la creencia y sobre todo que yo creo que somos seres trascendentes, más allá de seres materiales, ¿no? Así es. Bien, Toño, pues muchísimas gracias por tus comentarios significativos en un día como hoy. Nos dejas un punto de contacto. Sí, gracias. El teléfono del consultorio es 204-713. Gracias.